Es un varón joven, presenta disnea a medianos esfuerzos. En el examen la presión arterial está normal. Ocultación. Primer ruido acentuado, ¿se acuerdan? Primer ruido acentuado. Estoy frente a una cardiopatía valvular, debe ser estenosis mitral. Y segundo ruido acentuado en foco pulmonar. ¿Qué indica? Segundo ruido acentuado en foco pulmonar indica hipertensión pulmonar. Chasquido de apertura durante la expiración, eso es de estenosis mitral. Retumbo, vean, retumbo diastólico, ni hablar. Yo leo nada más retumbo diastólico y ya está el diagnóstico hecho. Esto es estenosis mitral. En decúbito lateral izquierdo. Claro, en decúbito lateral izquierdo uno va a escuchar mejor el soplo de mitral. ¿Cuál es el diagnóstico? Por donde se mire. Pero ¿cuál? Me voy a basar principalmente en ¿qué? En el soplo. Que tiene qué características de retumbo diastólico. No tengo dudas. Primer ruido incrementado. Chasquido de apertura. Segundo ruido aumentado. Ni hablar. Es una estenosis mitral con hipertensión pulmonar. El diagnóstico, estenosis mitral. Es un soplo diastólico. En las alternativas, tengo otro soplo diastólico. Estenosis mitral es un soplo mesosistólico, eyectivo. Insuficiencia mitral es un soplo holosistólico, agudo, aspirativo, silbante. Insuficiencia aórtica, este también es diastólico. Entonces la competencia sería entre la C y la D. Pero insuficiencia aórtica no va a dar incremento del primer ruido ni del segundo ruido. Insuficiencia aórtica, el soplo no es de retumbo diastólico, es un soplo protomesodiastólico de aspirativo, no es el retumbo diastólico. ¿Cuál es la causa más común de embolias de origen cardíaco? Enfermedad mitral con fibrilación auricular, claro, puede ser, hemos conversado. Disección de aorta, endocarditis protésica precoz, miocardiopatía dilatada, puede ser secundaria o puede ser primaria, endocarditis protésica tardía. Aquí la causa más frecuente es enfermedad mitral más fibrilación auricular. Pero ojo, no es necesario que haya fibrilación auricular, basta que haya dilatación de la aurícula izquierda para que se dé el fenómeno embólico. Pero si además de fibrilación auricular, es de suponer que va a ser mayor la prevalencia de fenómeno embólico. Paciente de mediana edad con disnea progresiva de esfuerzo hasta disnea de decúbito. Entonces estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, clase funcional, no dicen de esfuerzo simplemente, no dicen qué esfuerzo, pero tiene ortopnea y arritmia completa, entonces hay una fibrilación auricular. Es un paciente de mediana edad que tiene fibrilación auricular. Yo la fibrilación auricular la espero en el adulto mayor. En el adulto mayor, pero acá, si es un paciente de mediana edad, tengo que sospechar una lesión valvular. ¿Y cuál será con más frecuencia? Estenosis mitral, la causa más frecuente de fibrilación auricular. Tiene un soplo diastólico de tonalidad grave. Es otra forma como me describen el soplo de estenosis aórtica. Diastólico grave. La insuficiencia aórtica es diastólico pero agudo, aspirativo. Este es diastólico grave y de tono de rodamiento, de timbre de rodamiento, en el foco mitral. Además hay crepitantes que están indicando congestión pulmonar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Lo mismo. Aquí voy a partir de ¿qué? Del soplo. Soplo diastólico de tonalidad grave. Retumbo diastólico, debe ser, que está ocasionando fibrilación auricular. Entonces, eso es de estenosis mitral. ¿Cuál podría confundirme? ¿Cuál de los distractores puede confundirme? Tengo que buscar otro soplo diastólico. Ni la D ni la E son diastólicos. Solamente, otra vez, la insuficiencia aórtica. Pero la insuficiencia aórtica es protomesodiastólico y es agudo. Hay una gran diferencia. Entonces no hay duda. Mujer de mediana edad refiere haber presentado un episodio de fiebre reumática. Ustedes saben que acá en nuestro medio, todavía, la causa más frecuente de lesión valvular es la reumática. Yo les puedo preguntar, antes de continuar, si tengo un paciente que tiene lesión, la válvula mitral, y es estenosis más insuficiencia, ¿eso está más a favor que sea reumática o que sea por esclerosis? Si hay más de 2 lesiones, está a favor de reumática. Y si tiene lesión aórtica, mucho más a favor que sea reumática. Mitral aórtica debe ser reumática.
presenta disnea. A propósito, cuando ustedes han visto también pacientes con insuficiencia cardíaca por fiebre reumática. Y yo les preguntaré, ¿en cuántos de ellos está documentado que han tenido fiebre reumática? Menos de la mitad. Menos de la mitad ni se han enterado que han tenido fiebre reumática. Presenta disnea con los esfuerzos asociada con hemoptisis. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemoptisis? Es estenosis mitral. Al examen se adjunta un chasquido de apertura, eso es estenosis mitral. En el estudio no dan más datos, miren, no más datos. Simplemente acá yo puedo inferir que se trata de una estenosis mitral. ¿Por qué? Por el chasquido de apertura. Ese sonido que hace la válvula al abrirse. ¿Por qué? Porque es la causa, estenosis mitral, la causa más frecuente de hemoptisis dentro del grupo de las cardiopatías valvulares. En el estudio ecocardiográfico, electrocardiográfico, se esperaría encontrar. Entonces, por el chasquido de apertura yo planteo, y por la hemoptisis asociada, planteo que es estenosis mitral. ¿Qué voy a buscar en primer término? Crecimiento de la aurícula izquierda. Y eso es lo que voy a buscar. ¿Dónde está? C. Aumento del diámetro de la aurícula izquierda. Ahí empieza todo. Después, aumento de la presión capilar pulmonar en cuña, hipertensión pulmonar y repercusión sobre el corazón derecho. Hipertrofia del ventrículo derecho, hemos dicho que no, todo va de la aurícula izquierda para atrás. Hipertrofia del ventrículo derecho se ve en insuficiencia mitral. Aumento del diámetro del ventrículo izquierdo, no va a estar comprometido. Bloqueo completo de rama izquierda del haz de His, eso es cuando hay compromiso del ventrículo izquierdo. Entonces la respuesta es la C. Pero vean que no les dan el soplo aquí, no les están dando el soplo. Entonces tienen que estar más atentos, más concentrados para que no se les pase. Hay que aprender todo respecto no solamente al soplo, sino todo lo que está rodeando el soplo, que está acompañando al soplo. ¿Qué está acompañando al soplo? Chasquido de apertura, primer ruido incrementado, soplo presistólico. Y como síntomas, la hemoptisis, la fibrilación auricular. Válvulas aórticas, aquí es diferente. Tiene 3 válvulas, 2 anteriores y una posterior. ¿A qué va a asemejar? Va a asemejar a un nido de golondrinas. Esa es la característica. Antes vimos la válvula mitral, sigue de montar, acá es nido de golondrina. 2 válvulas anteriores y una posterior. Acá resumo todo lo que es necesario saber para poder resolver los casos clínicos. En cuanto a los síntomas, DAS, disnea, disnea progresiva, ortopnia, disnea paroxística, angina de esfuerzo, angina y síncope de esfuerzo. Síncope de la pérdida de conocimiento debido a cambios del ortostatismo. Síncope de esfuerzo. ¿Qué voy a encontrar en el precordio? Es un soplo mesosistólico eyectivo. Presencia del cuarto ruido por la disfunción diastólica y el pulso es parus tardus. Pulso pequeño de doble onda sistólica en la primera de ascenso lento. Hay una miocardiopatía hipertrófica obstructiva que el soplo es muy parecido al de estenosis aórtica. ¿Qué hay que hacer? En ese caso se le pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva, que tome aire y que puje. Y vamos a encontrar que el soplo no aumenta con la maniobra de Valsalva. En cambio, en miocardiopatía hipertrófica obstructiva sí va a aumentar porque disminuye la obstrucción de la salida de la sangre. Por si acaso, este dato para poder diferenciarlo en miocardiopatía obstructiva crónica. El DAS, la frecuencia, ¿cuál es más frecuente? Disnea, 50%, angina, 35% y síncope, 15%. Es decir, no vas a encontrar el DAS siempre. Lo que generalmente suele encontrarse es disnea más angina. Lo hemos visto en la práctica clínica. En cuanto al área de válvula, se dice que es severo cuando es menos de 1 centímetro cuadrado, moderado de 1 a 1.5, leve, mayor de 1.5. Ya a nivel crítico es menos de 0.7 centímetros. Aquí es el gráfico del soplo, es un soplo mesosistólico, es en diamante, en rombo, mesosistólico, eyectivo, agudo, en rombo. El segundo ruido va a estar disminuido y el primer ruido también puede estar disminuido. Acá un poquito de la fisiopatología. ¿Por qué la disnea? Por incremento de la presión capilar pulmonar en cuña que va a dar lugar a congestión. ¿Por qué la angina? Al haber una gran hipertrofia ventricular, la demanda no va a satisfacer, la oferta no va a satisfacer la demanda por la gran hipertrofia ventrículo izquierdo. Síncope de esfuerzo por la vasodilatación y por la disminución del gasto cardíaco severo. Pregunta de examen. ¿Cuál es la lesión valvular que se asocia con más frecuencia a muerte súbita? Es la estenosis aórtica.
Aquí en el diagnóstico diferencial también tenemos otras causas de soplo sistólico, pero la insuficiencia mitral es un soplo holosistólico, aspirativo. El prolapso de válvula mitral es telesistólico al final. Un prolapso de válvula mitral, acuérdense, puede estar indicando, cuando ustedes tienen un paciente con taquicardia paroxística supraventricular, una de las causas de esto, además de la miocarditis, es el prolapso de válvula mitral. Y en la miocardiopatía hipertrófica, aquí el soplo no disminuye, más bien aumenta con la maniobra de Valsalva. Acá, para ver que en estenosis aórtica se puede presentar el bloqueo de rama izquierda, le doy una mnemotecnia. Puedo utilizar William o puedo utilizar Marrow. William o Marrow. Tengo B1 y B2 es del lado derecho, en las derivaciones precordiales, y B5 y B6 es del lado izquierdo. Vamos a utilizar para el lado izquierdo William, W en B1 y B2 y M en B5 y B6. Y si del lado derecho será Marrow, M en B1 y B2 y W en B5 y B6. Pero ahorita nomás consideren William. Patrón W. Patrón W es una S mellada. Acá está. S mellada, no está una S ancha pero mellada. Por eso parece una W. Y patrón M, ese patrón R, en este caso es una R mellada, pero R es R, S, R', que semeja a una M. Entonces, en otras palabras, para bloqueo de rama izquierda, busco el componente M, el patrón M, en B5, B6. Y el patrón W en el lado derecho, B1, B2. QRS ancho mayor de 0,12 segundos, en B5, B6, patrón M, RSR', y en el lado derecho una onda S ancha. Ese es el bloqueo de rama derecha. ¿Cuándo se debe dar tratamiento al paciente? Tratamiento quirúrgico. Cuando hay una estenosis aórtica sintomática, ya debe plantearse tratamiento quirúrgico. O cuando la gradiente entre la ventrículo, en la arteria aorta y el ventrículo izquierdo sea mayor de 100 milímetros de mercurio. Ahí hay que plantear ya el tratamiento quirúrgico. Entonces, cuando el paciente ya tiene síntomas, un paciente con estenosis aórtica, ya hay que pensar en tratamiento quirúrgico. Paciente varón de 60 años de edad, con hipertrofia ventricular izquierda. Entonces piensen, ¿qué lesión valvular puede ocasionar hipertrofia ventricular izquierda? ¿Cuál? Estenosis aórtica. Ya a medida, como yo les aconsejo, a medida que voy leyendo el enunciado, ya voy planteando posibilidades diagnósticas. No voy a esperar a leer todo. Entonces, paciente de 60 años con hipertrofia ventricular izquierda, ¿entonces qué puede tener? ¿Una estenosis aórtica o puede ser hipertensión arterial? Cualquiera de los dos. Pero sigo leyendo. Pulso parvus, incluso me dicen tardus nada más. Eso es de estenosis aórtica. O sea, le pueden decir parvus tardus o simplemente tardus, estenosis aórtica. Frémito carotidio, que el soplo se irradia a la carótida, y soplo sistólico de eyección. Entonces, tiene todo para estenosis aórtica. ¿Cuál va a ser mi punto de partida? El soplo. Soplo sistólico de eyección. Es un soplo mesosistólico. ¿Que está acompañado de qué? Frémito carotidio, pulso tardus, y está ocasionando hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuál es mi diagnóstico? Estenosis aórtica. En el diagnóstico diferencial, ¿cuál se puede confundir? ¿Qué puede hacerles confundir? Tengo que buscar otro soplo sistólico. Estenosis mitral, diastólico. Insuficiencia pulmonar, diastólico. Pericarditis, no hay soplos. Hipertensión pulmonar, no hay soplos. Entonces, la respuesta es fácil. Varón joven, que es llevado a emergencia por haber presentado un episodio de palidez. Miren, episodio de palidez, visión borrosa, sudoración y pérdida de conocimiento. ¿Qué ha tenido? Síncope. Entonces ahí me pongo a pensar, varón de 24 años, ¿por qué puede tener síncope? Puede ser coartación de la aorta. Si es una lesión valvular, ¿qué será? Estenosis aórtica, el DAS, disnea, angina, síncope. Continúo leyendo. Luego de subir escalera, o sea, síncope de esfuerzo. Soplo sistólico. Soplo sistólico rudo, que disminuye con la maniobra de Valsalva. Entonces, este soplo es de estenosis aórtica. E incluso acá dicen, disminuye con la maniobra de Valsalva. Lo que he encontrado es que no aumenta con la maniobra de Valsalva. Pero acá dicen, disminuye con la maniobra de Valsalva.
Y en el EKG, hipertrofia ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque por las características del soplo, es un soplo sistólico que no va a aumentar con la maniobra de Valsalva y que se está acompañando de síncope de esfuerzo y que está produciendo hipertrofia ventricular izquierda. Pero no me están preguntando el diagnóstico. Entonces, mi primer paso para responder esta pregunta es hacer el diagnóstico. Pero no me preguntan el diagnóstico. Me están preguntando cuál es la prueba para hacer ese diagnóstico. ¿Y esa prueba cuál es? Es el ecocardiograma. El Holter se ve en arritmias, ergometría, en cardiopatía isquémica, Doppler en estenosis arterial y esto de acá en cardiopatía isquémica. Ecocardiograma. Enfermedad pericárdica, pasamos con esta pregunta. Marque lo incorrecto en el dolor por pericarditis. Están preguntando sobre pericarditis. ¿Se produce por inflamación o infiltración del pericardio parietal? ¿Les parece? Verdadero. Puede identificarse un frote. También, verdadero. Puede irradiarse a los hombros, cuello y región dorsal. ¿Qué les parece? Sigamos. Mejora con el decúbito y se incrementa al sentarse. Esto de acá es más grosero. Mejora cuando el paciente inclina el tórax hacia adelante y va a empeorar en decúbito. Puede causar taponamiento cardíaco. Es medio rara la alternativa porque se están refiriendo al dolor. Y después es como si quisieran decirme que el dolor puede causar taponamiento cardíaco y no es así. Pero, siguiendo el pensamiento del que ha hecho esta pregunta, la respuesta es... Ya, si aplicamos la semántica, ¿sí? Esa sería la respuesta falsa. Porque el dolor no va a ocasionar taponamiento cardíaco, ¿no? Pero si seguimos el pensamiento del que ha hecho esto, ¿cuál es? Que mejora con el decúbito. Yo creo que lo mejor es que seguir el pensamiento de quien ha hecho la pregunta. Pero hay dos falsas. Si viene un paciente que tiene clínica de insuficiencia cardíaca y además tiene dolor precordial, pero ese dolor precordial no parece anginoso. ¿Por qué? Porque se está irradiando hacia la espalda. Es opresivo y se irradia a la espalda. Y disminuye cuando el paciente inclina el tórax. El dolor anginoso no va a disminuir al cambiar de posición. Entonces, llega este paciente y yo planteo el diagnóstico de pericarditis. ¿Estamos de acuerdo? Listo, a mí me parece que tiene pericarditis y es la causa del derrame, de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué hago? Le ausculto el corazón y los ruidos cardíacos están prácticamente imperceptibles. Se llama silencio cardíaco, corazón quieto. ¿Qué más hago? Le miro el cuello y voy a ver una gran incrustación yugular, que me está hablando de una hipertensión venosa central. Y le tomo la presión y tiene hipotensión arterial. Si este paciente, en el cual yo estoy planteando pericarditis, tiene silencio cardíaco, incrustación yugular, inclusive a 90 grados, hipotensión arterial, ¿cuál es mi diagnóstico? Taponamiento cardíaco. Pero el taponamiento cardíaco puede ser agudo y puede ser crónico. Cuando ustedes hacen el diagnóstico de taponamiento cardíaco, que es una emergencia médica, y ven que tiene la silueta cardíaca incrementada, lo que se llama corazón grande, entre comillas, este taponamiento cardíaco es crónico, porque ha necesitado de tiempo todavía, se ha ido llenando poco a poco, hasta que supera 1,5 litros, 2 litros, y hace taponamiento cardíaco. Pero también puedo tomar una radiografía de tórax y la silueta cardíaca puede ser normal. ¿Eso qué me indica? Que el taponamiento cardíaco es agudo. Entonces, ¿qué quiere decir? Al final, que el taponamiento cardíaco no depende tanto del volumen que se ha acumulado en el pericardio, sino de la velocidad con que se ha instalado el derrame. Si es lento, hay tiempo para que se vaya llenando poco a poco. Pero si es rápido, con medio litro puede hacer taponamiento cardíaco. Vamos a esta pregunta. En el taponamiento cardíaco, lo que hemos visto son los criterios de la tríada de Beck. En el taponamiento cardíaco agudo se presenta la tríada de Beck, constituida por, vamos a buscarla, pulso paradójico no está en la tríada de Beck, pero sí es causado por taponamiento cardíaco. Entonces, si está pulso paradójico, esta no es la respuesta. Pulso paradójico no está en la tríada. B, elevación de la presión venosa, sí. Disminución de la presión arterial, sí. Corazón pequeño y quieto, sí. Esto estamos hablando de un taponamiento cardíaco agudo.
Hepatomegalia no está. Entonces, simplemente leyendo hepatomegalia está descartada esta alternativa. Fuerte pericárdico no está descartado. Dolor precordial no está. Entonces la respuesta es la B. Cor pulmonar. Varón de 45 años con antecedente de POC. Concurre a consulta refiriendo edema vespertino en miembros inferiores y dolor en hipocondrio derecho. Al esfuerzo. Se evidencia choque de punta en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Segundo, ruido en el foco pulmonar de intensidad aumentada y edema simétrico en miembros inferiores. ¿De qué tiene el paciente? Tiene básicamente insuficiencia cardíaca derecha. Tiene insuficiencia cardíaca derecha y también hipertensión pulmonar, porque el segundo ruido está incrementado en el foco pulmonar. ¿Cuál será el diagnóstico? Y acá ponen también que el choque de punta está en el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Esto es para engañar al enemigo. Pero básicamente todo el cuadro clínico es de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuál será el diagnóstico? Estamos hablando aquí de un cor pulmonar. ¿Qué es cor pulmonar? Cor pulmonar es la hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho que es ocasionada por hipertensión pulmonar. O sea, la hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho ocasionado por hipertensión pulmonar es cor pulmonar. Siempre y cuando esta hipertensión pulmonar sea secundaria a una enfermedad respiratoria crónica, como EPID, como EPOC, o aguda como un tromboembolismo pulmonar. El cor pulmonar puede ser agudo o puede ser crónico. Le hago una pregunta. ¿El ventrículo derecho puede estar dilatado o puede estar hipertrofiado? Ustedes díganme, ¿cuál es el cor pulmonar agudo? ¿Cuando hay hipertrofia del ventrículo derecho o cuando hay dilatación del ventrículo derecho? Eso, cuando hay dilatación, cuando hay hipertrofia es crónico, muy bien.